Bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Colombia cumple más de una semana de paro nacional en medio de manifestaciones contra el gobierno del presidente Iván Duque y en un creciente ambiente de tensión social. Las protestas pacíficas y válidas han sido ensombrecidas por actos vandálicos, robos y también con violentos choques con la policía y las fuerzas especiales del SMAT, desencadenando el uso de la fuerza por parte de los militares hacia los ciudadanos, y también ha habido una serie de violaciones de los derechos humanos de parte y parte. Por ese motivo, varios organismos internacionales y también algunos gobiernos han criticado la situación y han instado al gobierno colombiano a intentar disminuir el uso de la fuerza. La ONG Temblores ha hecho un seguimiento a través de esta semana, a través de su plataforma Grita, y lleva un conteo minucioso de los hechos de violencia a lo largo de esta semana. Alejandro Lanz va a estar con nosotros más adelante aquí en este programa para profundizar en las cifras y para hacer el análisis. Pero veamos los números para ponernos en contexto. Hasta el momento, 1.708 son los casos de violencia policial denunciados, 222 víctimas de violencia física por parte de la policía, 37 son el número de víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 831 las detenciones arbitrarias. En la siguiente gráfica vemos que son 312 las intervenciones violentas por parte de las fuerzas de seguridad. 22 víctimas han dejado las agresiones a ciertos ciudadanos que han tenido agresiones con sus ojos, han perdido la visión o han perdido sus ojos o han resultado heridos. 110 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad. Ese es el balance que dejan una semana de enfrentamientos. También 540 policías han resultado heridos a nivel nacional. Y pues hay que añadir que recientemente la Fiscalía General de Colombia también imputará a varios agentes de la policía por 3 homicidios durante estas protestas, lo dijeron a lo largo del día de hoy. La otra cara de la moneda es el vandalismo y los daños millonarios que han dejado aquellos que han usado estas protestas pacíficas para agredir y robar. También para destruir algunos locales, para destruir las estaciones de policía conocidas en Colombia como CAI. Allí 540 policías han resultado heridos, tal vez un poco más si las cifras estuvieran más actualizadas por parte del Ministerio de Defensa de Colombia. Diego Molano fue el que dio a conocer esta cifra, pero eso fue hace ya unas cuantas horas. Asimismo, la Defensoría del Pueblo elevó a 112 el número de personas desaparecidas a lo largo de esta semana en estos enfrentamientos. La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la actuación de las fuerzas del orden en Colombia. La Unión Europea y otras organizaciones de los derechos humanos también denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y de estas fuerzas de seguridad conocidas como SMAT. Para analizar este tema, entonces, hemos invitado, ya les avanzaba, a Alejandro Lanz. Él es defensor de los derechos humanos y es el codirector de la ONG Temblores, que, como lo mencioné, ha documentado estos casos de abuso policial. Y también está con nosotros, invitado para este análisis, Ricardo Ferro. Él es representante a la Cámara por el partido oficialista Centro Democrático. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar sus preguntas y sus comentarios en las redes sociales. Les recuerdo, estamos en Facebook y nos encuentran en Instagram y en Twitter como @France24-ES, @Santilogo. La etiqueta es numeral el debate F24. Tenemos allí pues más información para destacar sobre estos temas y sobre el cubrimiento que ha hecho France 24 sobre estas manifestaciones en Colombia, con un equipo periodístico desplegado en Cali y otro en Bogotá. Tenemos el tema y tenemos la información. Quiero comenzar primero, para abrir el debate, conocer las opiniones de los invitados en torno al tema. Alejandro Lanz, su opinión sobre lo que está sucediendo en Colombia, sobre estas acusaciones que hay de violaciones a los derechos humanos y del uso desproporcionado de la fuerza, según indican los números que su ONG ha revelado, por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y un saludo al representante del Centro Democrático. Nosotros desde Temblores ONG venimos registrando desde hace más de 4 años cómo la fuerza pública ha violentado a la ciudadanía de una manera arbitraria y se ha comportado de esta manera agrediendo y violentando a ciertos grupos sociales. Así lo publicamos hace poco en un informe titulado Bolillo, Dios y Patria, en donde documentamos cómo en los últimos 3 años, después de la implementación del nuevo Código de Policía,
se cometieron 289 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, 39.613 hechos de violencia física y 102 hechos de violencia sexual. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en decir en que estas cifras son provenientes del mismo Estado a través de derechos de petición brindados por medicina legal. Esto quiere decir que el Estado está en la misma capacidad de generar estos diagnósticos y de aterrizar esta situación a un cambio de la estructura política y arquitectónica del Estado colombiano para solucionar un problema de fondo que es el problema estructural de la violencia policial contra ciertos grupos sociales. Desde el 21 de noviembre y desde el 9 de septiembre nosotros hemos venido reportando la violencia por parte de la fuerza pública en las protestas sociales y el 21 de noviembre tuvimos unos episodios de violencia muy fuertes, el asesinato de Dylan Cruz, después vino el 9 de septiembre y nunca creímos que podía haber algo peor que lo que sucedió el año pasado. Y con mucha tristeza tenemos que denunciar que en lo que va del paro que empezó el 28, vamos 37 homicidios registrados por nuestras plataformas cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública. Representante Ferro, ¿cuál es su perspectiva sobre la situación que se está denunciando en torno a los derechos humanos y al uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Colombia? Con las muy buenas noches para usted, para el panelista que está en este momento también con nosotros, como todo el equipo del canal y por supuesto para todos los televidentes. Yo estoy muy preocupado por las vidas humanas que se están perdiendo en Colombia. Con uniforme o sin uniforme, son vidas humanas que se están perdiendo en Colombia. Hoy tenemos decenas de madres, de policías, de personas que están protestando, de civiles que están llorando a sus hijos. Y eso no puede seguir sucediendo. Aquí nosotros no podemos incendiar más el país de lo que está, sino por el contrario, tenemos que llamar a todos a la calma, a que aquí la única solución que hay para poder avanzar en las respuestas, en las soluciones que necesita el país, es a través del diálogo. Hay que dialogar, hay que hablar. No podemos seguir permitiendo que delincuentes, que terroristas infiltren las protestas pacíficas y se vayan en contra de la fuerza pública, se vayan en contra de los edificios oficiales, se vayan en contra de los comercios, se vayan en contra de todo el país, y que tampoco del otro lado haya también mala utilización o exceso en la fuerza por parte de quienes deben controlar el orden público. Aquí el llamado es para todos los sectores. Aquí, si queremos realmente aportarle al país, no podemos tomar partido por un lado o por el otro. Sí. Tenemos es que propender, porque siendo el mismo país, siendo los mismos colombianos, entre todos nos podamos sentar y poder solucionar los problemas que hay. Lo que no puede ocurrir es que hoy estemos peleando por un problema. Si mañana se soluciona ese problema, entonces ya nace otro, y pasado mañana nace otro, sí, y el siguiente día nace otro. Y para solucionar todos los problemas, la única alternativa sean las vías de hecho. Hay que sentarnos a dialogar. Representante Ferro, sigo con usted, hago la ronda a la inversa. ¿Qué opinión tiene usted sobre estas críticas que ha habido por parte de la comunidad internacional, principalmente por organismos internacionales, la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, sobre la situación de derechos humanos en Colombia a lo largo de esta semana y este uso, según califican, desproporcionado de la fuerza por parte de los militares? Le han llamado la atención al gobierno colombiano y le han pedido disminuir la tensión que hay en el país. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que me parece importante que se revise todo en contexto. Aquí se han cometido errores de lado y lado. Aquí no solamente se puede señalar a uno de los dos lados, o es que acaso tiene presentación que unas personas, unos terroristas, le prendan fuego a unos CAI con policías adentro, que sencillamente estando unos seres humanos dentro de unas estaciones de policía
le prendan fuego para incinerar a personas que se encontraban allá adentro. Aquí también hay unos temas muy delicados que van más allá de la protesta pacífica. Y por eso es que es importante que todos estos organismos internacionales puedan tener un contexto de lo que está pasando en Colombia. Aquí, al final, no va a haber ni vencedores ni vencidos. Todos vamos a terminar vencidos porque finalmente el que va a perder es el país. 15 CAI que se quemaron hace 2 noches en Bogotá, o que se atacaron, mejor, hace 2 noches en la ciudad de Bogotá, el transporte público vandalizado, en Cali la ciudad cerrada, la comida perdiéndose, incomunicados para poder ingresar y sacar alimentos, para poder ingresar combustible. Esos temas no pueden ocurrir. Pero yo vuelvo otra vez al principio, y es que aquí no se trata de señalar quién tiene o quién no tiene responsabilidad. Y si la comunidad internacional quiere realmente aportarle a la solución del problema que existe en Colombia en este momento, debe ser imparcial, debe mirar todo lo que está ocurriendo, porque de lo contrario, sencillamente se va a seguir incendiando el país, desde adentro o desde afuera, pero eso está propendiendo para que se incendie el país. Alejandro, en la ciudad de Bogotá, en la capital colombiana, le pregunto, ustedes, ya decíamos algunas de las cifras, han dado a conocer estos numerosos casos de diferentes hechos que han ocurrido a lo largo de esta semana en Colombia. Ya lo decía el representante, esto es de lado y lado. Aquí no solamente hay un bando que está vulnerando los derechos humanos, hay también de parte y parte. Dentro de esa investigación, ese conteo que ustedes han hecho, ¿han evidenciado algún tipo de violaciones por parte de los manifestantes o de estos grupos que aparentemente están infiltrando estas protestas pacíficas ciudadanas y que han desencadenado estos hechos de violencia y de vandalismo en diferentes ciudades del país? Bueno, primero que todo, permítame decir 2 cosas, y es que nosotros desde Temblores ONG hemos rechazado enfáticamente todos estos actos de vandalismo que han puesto en riesgo la vida de los policías, así como también hemos rechazado el policía de la SIJIN que fue asesinado en el marco de las protestas, apuñalado a comienzos de esta jornada del paro por personas que cometieron efectivamente ese delito que debe ser tipificado por el Código Penal y judicializado efectivamente. Pero permítame explicar aquí un contexto importante, y es que esto no se trata de lado y lado y de 2 bandos. Aquí hay un Estado social de derecho, que es el Estado colombiano, que detenta el poder de la fuerza pública y que debe cuidar la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Y el Estado colombiano ha emitido comunicaciones muy complicadas confundiendo lo que es la protesta social pacífica y el vandalismo. Y nosotros venimos insistiendo en que mientras el Estado y las instituciones y los partidos políticos del gobierno no diferencien la protesta social pacífica de los actos vandálicos, no va a poder perseguir judicialmente a los primeros y proteger constitucionalmente a los segundos. Y esto lo vimos con mucha preocupación desde el primer día del paro. Se tomaron un banco, unas personas haciendo actos vandálicos que debieron ser judicializadas por la fuerza pública, y ese banco se lo tomaron y no hubo la fuerza que los repeliera. Y en cambio sí hemos visto más de 236 intervenciones violentas del ESMAD, que quiere decir que están las marchas pacíficas y llegan las tanquetas a irrumpir esta movilización pacífica y a dispersarla y a impedirla movilizarse. Y eso es un problema estructural de este Estado colombiano. No se trata de que unas vidas valgan más y otras vidas valgan menos. Nosotros rechazamos la muerte, rechazamos la violencia, rechazamos la privación arbitraria de la vida, pero cuando el Estado está cometiendo de esta manera tan sistemática las privaciones arbitrarias a la vida de quienes salen a las calles a manifestarse, y ya no solamente de quienes salen a manifestarse, sino también de personas que están pasando por el espacio público por la falta de conocimiento y de profesionalismo en el uso de estas armas de aparente letalidad reducida, es una situación muy preocupante la que estamos viendo. Y por eso es que los organismos de control internacional están con los ojos encima de Colombia, y todos los medios y la prensa internacional han puesto sus ojos encima. Yo aprovecho también esta entrevista para agradecerle, porque gracias a los medios internacionales es que se está visibilizando esta situación, porque aquí en las noticias en Colombia lo único que ha primado es el vandalismo. El vandalismo debe ser rechazado y judicializado, pero insisto en que mientras el Estado y el partido de gobierno no logre separar estas 2 cosas, una cosa clasificada en el Código Penal y otra cosa protegida constitucionalmente, que es la protesta social, no vamos a poder avanzar de ninguna manera.
Y aquí lo que está sucediendo en el país es que la gente tiene mucha rabia y hay mucha tristeza contra la policía, porque ha visto los videos de cómo todas las noches la gente llama pidiendo auxilio y alerta por los asesinatos que está cometiendo, por los actos de tortura, los hechos de violencia sexual y todas las pérdidas de Claro. las lesiones oculares que se han venido generando. Representante Ferro, una de las críticas que hacen y que tal vez algunos analistas piensan que es el punto de partida para comenzar un diálogo que lleve a buen puerto y que solucione ya esta situación crítica que está viviendo Colombia, es que el gobierno haga precisamente esa diferencia que estaba mencionando Alejandro entre los que salen a manifestarse de manera pacífica, que están dentro de la Constitución y son avalados dentro de las leyes colombianas, y las otras personas que salen y aprovechan esta coyuntura, este momento, para delinquir. Y también que escuche a los colombianos. ¿Le parece a usted que al presidente le ha faltado oír a los colombianos y hacer esa diferencia para ver cómo puede empezar a solucionar la crisis y empezar a bajar un poco, a mitigar los ánimos en el país? Yo creo que el gobierno nacional, si en algo se ha caracterizado, ha sido en la capacidad de escucha que ha tenido. Para la muestra, sencillamente que desde el domingo anterior, cuando se dijo que el problema era la reforma tributaria, desde el domingo se retiró la reforma, y apenas se retiró la reforma, ya entonces el problema no era la reforma tributaria, ya el problema era que se iba a presentar otra reforma, y el problema era otro, y que entonces que tenía que renunciar el ministro de Hacienda, y renunció el ministro de Hacienda, y vuelve otra vez y al día siguiente hay otro problema. Yo lo que veo también es que se quiere politizar el derecho a la protesta, y el derecho a la protesta pacífica debe estar por encima de la politización. Imagínese usted donde los protestantes pacíficos, que tienen unas peticiones legítimas por demás, terminen siendo instrumentalizados por los políticos. Es gravísimo para el país y se deslegitima la protesta en su esencia. Entonces aquí no solamente es que el gobierno nacional sepa diferenciar, y yo aquí utilizo un término más fuerte, porque aquí hay que llamar las cosas por su nombre. No podemos con eufemismos tratar de tapar el sol con un dedo. Una cosa es la protesta pacífica y otra cosa es el terrorismo urbano que se ha venido tomando las calles de Colombia durante estas últimas protestas desde el 9 de septiembre del año anterior, en donde hubo las primeras demostraciones de terrorismo urbano en Colombia, cosa que antes no existía, y que en estas marchas también lo hemos visto. Y vuelvo y repito, respeto la protesta pacífica, respeto a los que están protestando pacíficamente, tienen todo su derecho de hacerlo, pero eso no significa que no haya otras personas que estén ahí camuflados o escondidos o aprovechando las circunstancias para hacer terrorismo urbano. Entonces, el llamado también es para los protestantes pacíficos para que denuncien esas personas que no están protestando pacíficamente, sí, que no se vuelvan cómplices de esos terroristas urbanos, que no se vuelvan cómplices de esas personas que quieren deslegitimar el Estado colombiano, que quieren deslegitimar una entidad tan importante o una institución tan importante para el país y para cualquier país como lo es la policía. Y yo aquí difiero en lo que escuchaba ahora decir al otro invitado, y es que, perdónenme, aquí hay millones de colombianos que queremos a nuestra Policía Nacional, que respetamos a la policía y que nos sentimos tranquilos gracias a que existe la policía en Colombia, porque la policía ha jugado en medio de estas dificultades que ha vivido el país en los últimos días un rol fundamental, que es mantener la vida de cientos de miles de colombianos que quieren ir a trabajar, que quieren poder desarrollar sus actividades económicas, y gracias a que existe la policía es que lo han podido hacer, porque si no fuera por esta institución, muy seguramente estos terroristas urbanos escondidos en las marchas, camuflados en la protesta social, hubieran acabado con la vida de muchos otros representante. civiles.
Alejandro, su opinión al Sí, respecto. Estamos hablando de terrorismo urbano que se ha infiltrado, como lo dice el representante Ricardo Ferro, a estas marchas pacíficas. ¿Tienen evidencia ustedes de que las personas que están cometiendo estos actos vandálicos son pertenecientes a grupos delincuenciales urbanos o de otra índole? No, mire, primero que todo, permítame contrarrestar lo que está diciendo el representante, porque en primer lugar, pues yo coincido con él en que ya la gente no está saliendo a las calles a protestar por la reforma tributaria que fue retirada, porque cuando salió a protestar por la reforma tributaria, la policía fue tan violenta que la nueva agenda de la protesta social se convirtió en el derecho a la protesta en sí, por el mero derecho a salir a protestar sin ser asesinado y violentado por la policía. Entonces, ese primer punto nos ha dejado 37 homicidios cometidos presuntamente por parte de la fuerza pública. Entonces, decir que la policía en Colombia está protegiendo la vida y la integridad de la gente es una completa falacia. Hasta las mismas instituciones del Estado están comenzando a reconocer estos homicidios, a reconocer esta violencia y a denunciar también dentro de sus propios registros que muchas de las personas han perdido la vida por parte de la policía. Y estas personas que han perdido la vida por parte de la policía no son ni personas vándalas y que tampoco lo deberían hacer, porque si fueran personas que están incurriendo en vandalismo deberían ser judicializadas, porque aquí no existe la pena de muerte, lo recuerdo, y no está en capacidad la policía de asesinar a alguien que está cometiendo un acto vandálico, sino que debe capturarla y judicializarla por el delito correspondiente tipificado en el Código Penal, sí, sino que hemos registrado manifestantes asesinados que están pacíficamente movilizándose, transeúntes que están en el espacio público, gente que está en sus casas haciendo y golpeando una cacerola, ha recibido gases del ESMAD por parte de la fuerza pública cuando simplemente está produciendo un ruido. Al interior de las viviendas están disparando gases lacrimógenos para apaciguar las voces de la protesta. Sí. Entonces yo sí creo que aquí hay que hacer esas claridades y esas diferencias importantes, y también aprovecho para hacer un llamado al Congreso y a la Cámara de Representantes a que aquí lo que hay que hacer y con mucha urgencia es tramitar una reforma policial que le garantice a las víctimas de la violencia por parte de la policía un acceso efectivo a la justicia. ¿Qué hemos evidenciado nosotros dentro de este marco? Que todos estos procesos terminan siendo juzgados como actos del servicio. Yo le pregunto al representante si los hechos de violencia sexual son actos del servicio de la policía y deben ser juzgados por un tribunal militar. Si hace parte esto como del actuar de la policía normal y esto constituye un acto de servicio, estamos en una ruptura total del Estado social de derecho en Colombia. Sí, no, ya voy a hablar del tema de la reforma más adelante. Antes de darle la palabra al representante Ferro, quiero preguntarle, pero entonces esas imágenes que veíamos de personas incendiando las estaciones de policía en Colombia, que son conocidas como CAI, incluso una de ellas con policías adentro que les tocó salir y que fueron recibidos por esta turba que estaba tratando de tomarse esta estación, y los hicieron salir porque ya el humo pues no les permitía respirar. Entonces, ¿cómo entiende uno ese escenario? Bueno, este es un escenario muy complejo de descifrar. Nosotros ese día que quemaron ese primer CAI en Aures, en Bogotá, hicimos un tuit denunciando y rechazando completamente esas imágenes de angustia que vivieron agentes de la fuerza pública por parte de la ciudadanía, que arremetieron contra este CAI, lo vandalizaron y terminaron poniendo en riesgo la vida de los policías en este momento. Nosotros creemos que esta no es ninguna forma legítima de protestar contra la fuerza pública, y por eso es que se hace necesaria una discusión política en Colombia sobre este debate de reformar a la policía. No podemos permitir que la violencia escale. ¿Quiénes pueden estar detrás de esos hechos? Ustedes que han estado en terreno y que tienen acceso a información cercana de las marchas, ¿quiénes pueden estar detrás de esos hechos? Porque eso también es reprochable. Claro, es completamente reprochable. Nosotros no tenemos información de inteligencia porque nuestro rol de defender derechos humanos no es tan grande. Hemos ejercido durante estos 8 días el rol de la Defensoría del Pueblo, que en Colombia no existe, y estamos reportando las cifras como si fuéramos una especie de defensoría, pero no tenemos la capacidad de también ser la agencia de inteligencia del Estado. Lo que sí le puedo decir es que sí hay una relación de persecución constante a la juventud por parte de la fuerza pública, y que los CAI se han convertido en una herramienta de persecución a los jóvenes. Nosotros hemos documentado, permítame decirle solamente esta cifra,
En 2019 registramos cómo la policía interpuso comparendos, 200.000 comparendos por agresión a la autoridad contra la juventud, y en el 2020, con las medidas extraordinarias de la pandemia, esta cifra se elevó a 1.200.000 de comparendos. Sí, Hemos Alejandro. documentado una persecución constante de la policía a la juventud. Esto no justifica de ninguna manera lo que está sucediendo en los CAIs, pero hay que abrir un debate público nacional sobre el actuar entre la policía y Sí, entre toda la juventud. representante Ferro, adelante. Se me acaba el tiempo y necesito avanzar con el tema. Adelante. No, pero es que es muy difícil hablar porque cuando uno escucha todo esto, hombre, realmente yo sí llamo a la sensatez. Nosotros no podemos estar siendo irresponsables en poner a la policía como si fueran unos bandidos, unos delincuentes. Por Dios, eso es un daño muy grande que le estamos haciendo al país. Las instituciones no delinquen las personas. Y las personas que cometan algún tipo de delito deben responder a título personal, no como institución. No le hagamos ese daño a la policía, no le hagamos ese daño al país. Eso es muy grave para el país. Por Dios, ¿de dónde acá se puede decir que es que la policía persigue a los jóvenes? ¿Qué es esa forma de tratar de poner a la juventud en contra de una institución como la policía? Eso no es responsable. Yo sí llamo con todo respeto a la sensatez y llamo a que nosotros no podemos seguir incendiando el país. Si tenemos la posibilidad de tener unos espacios mediáticos a nivel nacional, a nivel internacional, nuestro rol, lo que debemos hacer es precisamente ser responsables con nuestras palabras, pero llegar a esos extremos y simplemente limitarse a lamentar 16 actos que se cometieron simultáneamente contra la policía en los CAI de Bogotá, eso no lo organiza un vándalo aisladamente, eso es un acto terrorista sincronizado, eso de cerrar la ciudad de Cali en sus 4 entradas, eso es un acto terrorista premeditado, eso no son actos aislados, por Dios, digámosle la verdad a la gente, no sigamos tratando de tapar el sol con un dedo, y vuelvo y repito, yo no quiero que tomemos partido, yo quiero que miremos todas las cosas como son, pero que tampoco vayamos nosotros a cometer un acto tan irresponsable como ir en contra de la institucionalidad del país. Ese es un daño que no le podemos generar a Colombia ni a las próximas generaciones de compatriotas. Yo sí llamo a la sensatez, y me perdonan si de pronto hablo con vehemencia, pero me duele mucho mi país, me duele mi país. Le pregunto, Alejandro, ponía sobre la mesa el tema de un posible debate que puede darse en el Congreso, o que llegue esta idea al Congreso, esta propuesta de hacer un debate sobre una reestructuración, una reformulación de la policía en Colombia. ¿Piensa usted que es el momento de empezar a plantear estas ideas, que tenga una renovación esta institución? El Congreso y el país tenemos que estar abiertos a que se presenten diferentes proyectos de ley en todos los sentidos. El tema de la policía, abiertos a que revisemos el tema de la policía, se tiene que revisar, y si se han cometido errores o si han cometido delitos, es más grave que cometer errores, pues que los responsables paguen por esos delitos. Pero también es hora de revisar la protesta social en Colombia, de revisar qué es protesta social, qué es vandalismo y qué es terrorismo urbano, y hasta dónde va cada uno, porque tampoco podemos nosotros conectar con que autores intelectuales o cómplices del terrorismo urbano pasen de agache y que solamente nos refiramos al tema de los terroristas o de los autores materiales. Si hay autores intelectuales y si hay cómplices, también tienen que ser responsables, porque aquí, para poder lograr que el día de mañana se garantice la vida de los que protestan pacíficamente, ellos tienen que ser los primeros capaces de expulsar de las marchas a quienes no pertenecen a esa protesta pacífica, a quienes están desdibujando la protesta pacífica. Alejandro, su opinión sobre este tema de la reforma que usted mismo ponía sobre la mesa de debate.
No, muchas gracias por la pregunta y celebro de verdad, representante, que por parte del partido de gobierno haya una alta disposición, como acabo de escuchar, de proponer al interior del Congreso de la República una reforma estructural a la policía. Nosotros desde Temblores ONG venimos tratando de proponer este debate nacional al país desde hace más de un año y medio, desde que sucedieron los hechos del 9 de septiembre. Y sí creemos que hay que hacer una serie de modificaciones para garantizar la justicia y el acceso a la administración de justicia de las víctimas de violencia por parte de la policía. Por ejemplo, mire solamente un dato. En el año 2005 asesinaron a Nicolás Neira y su padre duró 16 años en lograr una condena contra la gente del ESMAD. Tuvo que salir del país amenazado. Fue víctima de persecuciones y hostigamientos, y esto es lo que tienen que vivir las personas que denuncian a la policía cuando la policía comete un delito. Entonces, hay un punto central y un eje central que debe ser la transformación de la justicia penal militar y la justicia ordinaria para que los casos, lo que decía antes, cuando son cometidos por parte de la policía, hechos de violencia sexual, tortura. El 9 de septiembre tenemos un hecho, por ejemplo, de una periodista que tomó una fotografía en la Macarena y fue llevada al CAI de la Macarena, desnudada, obligada a hacer cuclillas delante de todos los oficiales, y este hecho la Fiscalía lo clasificó como un acto de servicio de la policía y por ende lo llevó a la justicia penal militar. Entonces, esto es un eje central importantísimo de la reforma que debemos discutir en ese escenario, en el escenario del Congreso. Y para cambiar esto debemos convocar a todos los sectores políticos y desde la sociedad civil, que es lo que nosotros somos, sociedad civil, que tratamos de defender derechos humanos en el espacio público. Ese es nuestro propósito para el país. Se me acaba el tiempo para el programa, tengo que hacer la conclusión rápidamente, 30 segundos para cada uno. Representante Ferro, ¿qué sigue entonces aquí en este escenario de crisis en Colombia? Lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido lamentable ver a los colombianos luchando entre ellos en las calles, en escenarios que no habíamos visto con tanta fuerza en los últimos años. ¿Qué cree usted que va a pasar en este país? Yo invito a que nos sentemos a dialogar. No tenemos que estar de acuerdo en todo, claro que no, pero sentémonos a dialogar. Si nosotros no somos capaces de sentarnos a dialogar, no vamos a poder solucionar los problemas. Cada vez vamos a hacer menos, porque se van a morir más personas. Y actualmente no solamente se están muriendo personas de la fuerza pública, policías, hijos de policías, como el bebé que llevaba en su vientre una policía que lo perdió hace unos días. Representante en una ambulancia por cuertas de estas manifestaciones. Puntual, por favor, porque tengo que despedir el programa y me falta la conclusión de Alejandro. Alejandro, también, por favor, conclusión. Pero no solamente ellos, sino que adicionalmente representante, por favor, perdiendo vidas de adultos mayores por cuenta de que no se pueden vacunar las personas. Adelante con su conclusión. La vacuna a todos los de acuerdo en lo que sigue en Colombia ahorita es hacer una desescalada de la violencia. No podemos permitir que el fuego de las armas siga silenciando la vida. Nosotros desde Temblores venimos haciendo llamados diarios a que la gente no salga en las noches a protestar porque no hay seguridad para la vida. Les agradezco que hayan estado aquí en France 24 en el debate. Tengo que cerrar el programa. Ustedes muchas gracias por la sintonía. Siga con la programación de France 24.